Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras parejas turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de romance, de miradas cómplices, de esos momentos que no salieron en pantalla pero que sabemos que existieron. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, de la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y vamos a descubrir una noche mágica que, aunque no la vimos directamente, la sentimos a través de la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de imaginación, de especulaciones, pero sobre todo, de mucho, mucho cariño por esta pareja que tanto amamos. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las series turcas, las historias de amor y todo el chismecito jugoso detrás de cámaras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos la química explosiva entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, interpretados magistralmente por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero hoy vamos a imaginar un momento específico, una noche en particular, una noche mágica que, aunque no la vimos en detalle en la serie, la podemos intuir, la podemos sentir palpitar entre los personajes. Imaginen el final de una jornada de rodaje extenuante. Los focos se apagan, el equipo técnico comienza a recoger el set, y la tensión propia del trabajo empieza a disiparse en el aire. Pero entre Serkan y Özge, entre Kerem y Hande, la energía sigue ahí, latente. No solo latente, sino que se transforma, muta en algo distinto. La energía del trabajo o la presión de las cámaras se convierte en una corriente subterránea de emociones que fluye entre ellos, un río invisible que los conecta más allá del guión y de la interpretación. Pensemos en una de esas escenas románticas que tanto nos hicieron suspirar. Quizás después de la grabación de un beso apasionado bajo la lluvia, o después de una discusión intensa que termina con un abrazo reconciliador. Imaginen que el director grita al corte y todo el mundo empieza a moverse, pero ellos dos permanecen unos segundos más en el personaje, sintiendo la magia que han creado juntos. Esos segundos son cruciales, un limbo entre la ficción y la realidad donde las emociones se mezclan y se confunden. Es el momento en que la línea que separa a Kerem y Hande de Serkan y Eda se desdibuja, permitiendo que una chispa genuina prenda entre ellos. Quizás después de ese corte Kerem y Hande se retiran a un rincón más tranquilo del set, un lugar donde pueden respirar un poco y desconectar del bullicio. Tal vez comparten una taza de café, o simplemente se sientan en silencio, disfrutando de la compañía del otro. En ese silencio, las miradas hablan por sí solas. Hay complicidad, hay cariño, hay admiración mutua. No es un silencio incómodo, sino uno cargado de significado, un silencio que dice más que 1000 palabras. Es un espacio de seguridad y confianza donde pueden bajar la guardia y ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras ni la mirada del público. La taza de café, quizás humeante y caliente, sirve como un pretexto para acercarse, para compartir algo sencillo pero significativo. Imaginen que hablan de la escena que acaban de grabar, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Se ríen de algún error que cometieron, se felicitan por algún momento especialmente emotivo. Comparten sus inseguridades, sus miedos, sus esperanzas. Se apoyan mutuamente sabiendo que están juntos en esto, que están creando algo especial. La conversación se convierte en una especie de catarsis, una oportunidad para descargar la tensión acumulada durante el rodaje y para conectar a un nivel más profundo. No solo hablan de la escena en sí, sino de lo que la escena les hizo sentir, de cómo los conectó con sus propias emociones y experiencias. Es una conversación que va más allá del trabajo, que los revela como seres humanos vulnerables y auténticos. Quizás, después de la conversación, deciden dar un paseo por el set, ahora vacío y silencioso. La noche ha caído y las luces de la ciudad brillan a lo lejos. Caminan uno al lado del otro en silencio, sintiendo la brisa fresca en sus rostros. Se toman de la mano instintivamente como si fuera lo más natural del mundo. El set vacío se transforma en un espacio íntimo, un escenario solo para ellos dos. La brisa nocturna acaricia sus rostros, creando una atmósfera romántica y misteriosa. El simple acto de tomarse de la mano, un gesto pequeño pero poderoso, simboliza la conexión que los une, la confianza que han depositado el uno en el otro. No es una mano que se toma por obligación, sino una mano que busca otra mano, una mano que encuentra consuelo y apoyo. Imaginen que llegan a un punto donde pueden ver las estrellas. Se detienen y las contemplan en silencio, maravillados por su belleza.
Kerem señala alguna constelación, y Ande escucha atentamente, fascinada por su conocimiento. Se sienten pequeños e insignificantes ante la inmensidad del universo, pero al mismo tiempo, se sienten conectados, unidos por un lazo invisible pero poderoso. La inmensidad del universo sirve como un espejo de la inmensidad de sus sentimientos. Las estrellas, lejanas y brillantes, les recuerdan la belleza y la magia que los rodea. El conocimiento de Kerem sobre las constelaciones se convierte en una metáfora de su sabiduría y su capacidad para guiar a Ande. Ella, a su vez, escucha con atención, demostrando su admiración y su respeto. Se sienten pequeños, sí, pero también importantes, parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Quizás en ese momento Kerem le cuenta a Ande algo personal, algo que nunca le ha contado a nadie más. Confía en ella, sabe que puede confiar en ella. Ande escucha con atención, sin interrumpir, ofreciéndole su apoyo incondicional. Se sienten vulnerables pero al mismo tiempo se sienten fuertes, seguros. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, y en este momento Kerem confía en Ande lo suficiente como para revelarle un secreto, un miedo, una inseguridad. Ande, con su escucha atenta y su apoyo incondicional, le demuestra que es digna de esa confianza. La vulnerabilidad que experimentan juntos los fortalece, creando un vínculo aún más profundo. No se juzgan, no se critican, simplemente se aceptan tal como son. Imaginen que al final del paseo, se sientan juntos en un banco abrazados. El silencio es cómodo, relajante. No necesitan hablar, simplemente disfrutan de la compañía del otro. Se sienten felices completos. Saben que han encontrado algo especial, algo que va más allá de la amistad, algo que podría ser amor. El banco se convierte en un santuario, un lugar donde pueden descansar y recargar energías. El abrazo, un gesto de cariño y protección, los envuelve en una burbuja de calor y seguridad. No necesitan palabras para expresar lo que sienten, su conexión es tan fuerte que pueden comunicarse a través del silencio. La felicidad que experimentan es palpable, una felicidad que emana de su interior y los ilumina. Saben, en lo más profundo de su ser, que han encontrado algo valioso, algo que merece la pena cuidar. Esta noche mágica, la noche que no vimos, es la noche donde la conexión entre Serkan y Ozge, entre Kerem y Ande, se hizo aún más fuerte, más profunda. Es la noche donde se dieron cuenta de que eran mucho más que compañeros de trabajo, que eran amigos, confidentes, almas gemelas. Es la noche donde el amor comenzó a florecer, silenciosamente, secretamente, pero con una fuerza imparable. No fue un amor a primera vista, sino un amor que se cocinó a fuego lento, un amor que creció con el tiempo y la convivencia. Fue un amor que nació de la admiración, el respeto y la confianza mutua. Un amor que se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad del mundo del espectáculo. Y es que a veces las cosas más hermosas suceden fuera de cámara, en esos momentos de intimidad y conexión que no podemos ver, pero que podemos sentir. Es en esos momentos donde se construye la verdadera magia, la magia que luego vemos reflejada en la pantalla. La pantalla solo nos muestra la punta del iceberg, la superficie de una relación mucho más compleja y profunda. La verdadera magia reside en los momentos privados, en las conversaciones íntimas, en las miradas cómplices, en los gestos de cariño que se intercambian cuando nadie está mirando. Claro, todo esto es una especulación, una fantasía alimentada por nuestra propia fascinación por la pareja. No podemos saber con certeza qué pasó exactamente esa noche, pero podemos imaginarlo, podemos soñarlo. Y al final, ¿no es eso lo que importa? ¿No es la capacidad de soñar y de imaginar lo que nos hace humanos? La especulación no es solo un juego, sino una forma de conectar con nuestros propios deseos y fantasías. Al imaginar una noche mágica entre Kerem y Ande, estamos proyectando nuestros propios anhelos de amor y conexión. Estamos creando una historia que nos hace sentir bien, una historia que nos da esperanza y nos recuerda que el amor verdadero existe. Y hablando de sueños y de imaginación, quiero invitarlos a que compartan sus propias fantasías, sus propias ideas sobre esta noche mágica. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se sintieron? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué imaginan. Quiero crear una comunidad de soñadores, de personas que creen en el amor y la magia. Y ahora sí, mis queridos estelares, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que lo más importante es mantener viva la llama de la ilusión y del romanticismo.
No dejen que la rutina y el cinismo apaguen su capacidad de soñar. Mantengan viva la esperanza de encontrar un amor verdadero, un amor que los haga sentir felices y completos. En resumen, hoy nos hemos sumergido en la imaginación para recrear una noche mágica entre Serkan y Ozge, una noche que no vimos, pero que sentimos a través de su química en pantalla. Hemos especulado sobre sus conversaciones, sus sentimientos y su conexión, y hemos compartido nuestras fantasías con ustedes. Espero que este vídeo los haya inspirado a soñar, a creer en el amor y a mantener viva la llama de la ilusión. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su cariño y su fidelidad son mi mayor motivación. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo con sus propias ideas sobre esta noche mágica. Quiero saber qué piensan. ¿Qué imaginan que pasó entre Kerem y Hande después de una larga jornada de rodaje? Compartan sus sueños, sus fantasías, sus emociones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman Love is in the Air, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. No se lo pierdan. Prometo seguir trayéndoles historias emocionantes, chismes jugosos y mucho, mucho amor. Muchísimas gracias por todo, mis estelares. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando.